Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Muy buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Bienvenidos como cada mañana a este devocional que nos va a acercar una vez más a la palabra de Dios, y el Señor nos va a hablar sin lugar a dudas a través de ella. Así es que estemos muy atentos a lo que el Señor hoy nos quiere enseñar, y vamos a estar leyendo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 12. A partir del versículo 5 leemos las siguientes palabras. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho el Señor: vosotros me habéis dejado, y yo también os he entregado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es el Señor. Y cuando Dios vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Es increíble ver cómo cuando nos apartamos de los caminos de Dios y comenzamos a hacer nuestra propia voluntad y a darle lugar a la rebeldía, a la desobediencia, en definitiva al pecado, las consecuencias son terribles. ¿Qué necesidad tenía este rey, el rey Roboam, de ser invadido por una nación extranjera? Pero la consecuencia del pecado, queridos hermanos y amigos, siempre se pagan a corto y a largo plazo. Dice este capítulo 12 de Segunda de Crónicas que Sisac le invadió con 1,200 carros, con 60,000 hombres de a caballo y otros pueblos que se unieron a él para atacar y destruir Judá, Jerusalén, el templo y todo lo que encontraran por el camino. Se humillaron delante de Dios, y eso cambió absolutamente todo. Por un lado vemos que la rebeldía, la desobediencia, el pecado le permite al enemigo moverse y actuar. Y por otra parte vemos que cuando nos humillamos y nos comportamos bien delante del Señor, haciendo su voluntad y obedeciéndole, automáticamente la bendición de Dios aparece. Entonces, tenemos en esta mañana una gran decisión que tomar. ¿Vamos a rebelarnos y a desobedecer al Señor y a sufrir terribles consecuencias en lo económico, en lo familiar, en lo ministerial, etcétera, etcétera? ¿O, por el contrario, vamos a humillarnos delante de Dios para que Él nos exalte, como dice la Biblia? ¿Vamos a obedecer al Señor o vamos a obedecernos a nosotros mismos creyendo que Dios se equivoca y que nosotros tenemos siempre la razón? De nosotros depende cómo Dios nos trate a partir de hoy. Dios no te va a presionar, Dios no obliga, Dios no empuja a nadie, pero sí te habla claramente, como lo está haciendo en este momento, para que sepas que hay un camino ancho, un camino por el cual transitan millones de personas y parece como que se complacen de hacerlo. Ese camino ancho lleva a la perdición. Es el camino de la manipulación, de la mentira, de la desobediencia, de la rebeldía, de la soberbia, de la idolatría, etcétera, etcétera. Y hay un camino estrecho que nos lleva a la vida, al mismo corazón de Dios. Es un camino que tenemos que transitarlo con obediencia, con humildad, con oración, con comunión con el Señor renovada cada día. De nosotros depende, de la actitud que adoptemos en este momento, dependerá cómo el Señor nos va a tratar, cómo será nuestra relación con Él. ¿Será una vida llena de victorias, de glorias y de triunfos? ¿O una vida llena de problemas, tragedias, fracasos y quebraderos de cabeza? Es como aquellos dos hombres que estaban clavados en la cruz juntamente con el Señor Jesucristo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mientras uno se mofaba, se burlaba y se reía del Maestro, teniendo delante de sí la posibilidad de salvarse, el otro, por el contrario,
se humilló delante del Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí tenemos digamos una fotografía, un reflejo de la humanidad. Unos que se burlan teniendo la posibilidad de cambiar, rechazan el Evangelio, rechazan la salvación y el amor de Dios, y por el contrario otros piden perdón, se humillan delante de Dios y buscan su ayuda y su bendición. ¿Cómo vas a actuar tú en este día, mi querido hermano y amigo? ¿Has oído la palabra? ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes que el Señor quiere bendecirte y puede transformar todas tus tragedias en tremendas bendiciones? Restaurar tu hogar, restaurarte a ti mismo, para que por fin puedas vivir en paz, con gozo y con alegría. ¿O vas a rechazar el amor de Dios, cerrar tu corazón, endurecerte y creer que Dios está equivocado y que tú como dueño y amo de tu vida puedes hacer lo que quieras y no experimentar ningún tipo de consecuencia? Bueno, Roboam se humilló. Dice la Biblia que no fue destruido, pero hay un versículo en 2 de Crónicas, capítulo 12, verso 8, muy interesante, y que dice así: pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y lo que significa servir a los reinos de las naciones. ¿Qué diferencia servir a Dios? ¿Y qué diferencia servir al mundo? Ser un esclavo del mundo, de sus pasiones y de sus deseos. Servir a Dios es una bendición. Ser un esclavo del mundo es una tragedia. Servir a Dios significa tener gozo, paz, victoria, bendición constantemente. Tener el aval, el favor de Dios en nuestra vida. Ser un esclavo de las cosas de este mundo es realmente lo peor que nos puede ocurrir. Porque el mundo nos domina. Las sustancias de este mundo, las pasiones del mundo, la corriente de este mundo, etcétera, etcétera. Hoy puedes salir de ese círculo vicioso y decir, basta, me entrego, me rindo al Señor Jesucristo. Y Él cambiará todo, cambiará tu lamento en baile y podrás ir de victoria en victoria, te lo aseguro. De triunfo en triunfo y de gloria en gloria. No depende de Él porque Él ya hizo absolutamente todo lo que nosotros necesitábamos para poder vivir ese tipo de vida cristiana victoriosa. Depende de nosotros, de lo que hagamos con esta palabra, de cómo reaccionemos ante el llamado del Señor, y entonces veremos las diferencias de servir a Dios o de servir al mundo. Te animo a que en este momento, ahí donde estás, si es posible, cierres tus ojos, te humilles delante del Señor, le pidas perdón al Señor de todo corazón por tus pecados, para que a partir de hoy, de este mismo momento, tú puedas comenzar a experimentar el gozo de la salvación, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano, y puedas comenzar a vivir esa vida que el Señor siempre quiso que tú vivieras. Oramos y presentamos este nuevo día a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos das cada mañana de acercarnos a ti por medio de tu santa y bendita palabra. Señor, gracias porque el camino está abierto. Tus brazos están abiertos esperándonos a todos y a cada uno de nosotros, que nos acerquemos a ti, que vayamos a ti. Hoy nos humillamos, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras soberbias, por nuestras rebeldías, y aceptamos la salvación que Cristo Jesús nos ofrece. Pedimos que tú nos limpies de todo pecado y de toda mancha e iniquidad, y que podamos comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por este nuevo día y por este fin de semana que tenemos por delante. Que sean realmente días de victoria, de bendición, de cambios genuinos, y que realmente vayamos en serio contigo. Ponemos como siempre nuestra vida y este día en tus manos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Me preguntan mucho por los viajes de Israel. Hermanos, si ustedes están con intención de viajar con nosotros el próximo año a Israel, lo que tienen que hacer es muy fácil. Entren en nuestra página web www.mividanueva.org. Ahí donde dice viajes a Israel, rellenen el formulario y recibirán inmediatamente toda la información que necesitan. Entren directamente a nuestra página web y ahí ustedes verán viajes a Israel, rellenan ese formulario y recibirán el itinerario, los precios, las fechas, etcétera, etcétera.
Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Seguimos orando, apoyándonos en oración los unos a los otros, recordándoles que este fin de semana celebraremos la Santa Cena, la partición del pan y del vino, y animamos a todos los que no tienen congregación, a todos los hermanos de nuestra iglesia virtual, que se sumen a nosotros y que juntos este fin de semana, concretamente el domingo a la tarde, podamos celebrar juntos la Santa Cena y recordar la muerte, la resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que tengan un día y un fin de semana bendecido y glorioso. Bendiciones, mis queridos hermanos.